Primera de Corintios capítulo 9, versículo 22 al 27. Declara el apóstol Pablo, dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Diga conmigo: yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. Cuando uno va a este capítulo 9 de Primera de Corintios, usted va a encontrar que en su título, el título que le da la Reina Valera, es un título que hace referencia al apóstol Pablo defendiendo su apostolado. Pablo fue un hombre fuertemente usado por Dios, pero también podemos ver que el apóstol Pablo tuvo cierta oposición en todo lo que Dios estaba haciendo a través de él. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 9, Pablo comienza a defender su apostolado básicamente en dos direcciones. Una primera dirección, Pablo comienza a decir en los primeros versículos acerca de las credenciales que él tenía como apóstol, acerca del hecho de que él era un hombre libre, acerca del hecho de que era un apóstol, de que había conocido a Cristo en el encuentro que tuvo en Damasco y que Cristo había venido transformando su vida, acerca del hecho de que la verdadera carta de presentación que tenía el apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo era el hecho de la vida cambiada de los corintios. Pablo básicamente lo que estaba diciendo era esto: si hay algo que certifica mi apostolado es que sus vidas, hablando a la iglesia de Corintio, sus vidas se han transformado, sus vidas han cambiado, porque de eso se trata el evangelio, de una transformación de vida. Pero después en los versículos que vienen a continuación, Pablo también defiende su apostolado haciendo referencia a que parte de lo que él hizo como apóstol fue renunciar, diga conmigo, renunciar a algunos derechos como apóstol. Tuvo que renunciar al derecho de ser libre. Pablo dice en los versículos que leíamos, dice Pablo: siendo libre me hizo siervo. Tuve que hacerme débil para alcanzar a algunos. Porque como dice el versículo 23, porque de esa manera me hago copartícipe del evangelio, me hago parte del evangelio. Y es ahí donde quiero que usted comience a mirar un primer punto o una primera idea en esta noche. Porque muchas veces nosotros miramos el evangelio solamente como el sistema de Dios donde Dios te bendice. Dios quiere hacer un mejor año en este tiempo para cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que nos deja muy claro Pablo es que para tener una conexión con el evangelio, para tener una conexión con la bendición, hay algo muchas veces a los cuales tenemos que renunciar. Hay algunas acciones que nosotros necesitamos aplicar para ser parte de lo que Dios quería hacer. Pero después Pablo, en los últimos versículos, a partir del 24, Pablo nos ilustra cómo debe de ser la vida cristiana.
La vida cristiana es una vida diseñada, Pablo lo compara a una carrera en el cual toda carrera debe de tener un objetivo, debe tener una intención. Tu vida y mi vida debe ser intencional, debe haber un objetivo en mente, debe haber una visión. Dice primero Pablo, todos corremos una carrera para alcanzar un premio. Corramos como quien obtiene ese premio. Pablo dice, todo el que lucha, ahora hace la comparación como el que pelea, dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Eso tiene que ver con disciplina. Pero después Pablo dice, por eso no corro como a la aventura, ni golpeo como quien golpea el aire. Si hay algo que hace verdaderamente nuestra vida importante, es poder entender que lo que le va a dar sentido a tu vida, lo que le va a dar sentido a mi vida, es poder vivir tras el alcanzar una visión. Porque esa palabra que Pablo dice, correr a la aventura, esa palabra, su significado es como quien vive la vida en un estado constante de incertidumbre. En un estado constante donde pudiera ser que suceda o no suceda. En un estado constante donde básicamente la persona dice a lo que salga. Porque vivir con una visión nos va a ayudar a entender cuál es verdaderamente la temporada que estamos viviendo. Estamos comenzando un año, pero cuando nosotros entendemos visión, vamos a saber verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer en este año. Porque las personas que son entendidas en los tiempos son personas que saben lo que tienen que hacer. Y eso se vuelve extremadamente importante porque cuando no hay visión, mire cómo Pablo concluye el capítulo 9, dice, cuando no hay visión, cuando alguien corre la vida, vive la vida sin un objetivo, sin un propósito, básicamente lo que pasa es que él, habiendo sido un hombre llamado por Dios, podía terminar siendo eliminado. Entonces esto nos lleva a comenzar a entender que es importante, diga conmigo, es importante vivir con una visión. Vaya conmigo ahora a Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante. ¿Cómo da a Dios su sabiduría? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire lo que Santiago está diciendo ahí. Hay algo que se hace importante en la vida de una persona y es poder vivir una vida con la sabiduría de Dios. Pero cuando uno busca la definición de la palabra sabiduría, es interesante ver que en el contexto de Santiago, una persona que recibe la sabiduría de Dios es una persona que tiene la capacidad de discernir. Es una persona que tiene la capacidad de conocer. Entonces Santiago viene y dice, no menosprecies la prueba porque la prueba te va a formar. Pero si en medio de la prueba necesitas un elemento que se hace importante y es la sabiduría, pero esa palabra sabiduría tiene que ver con tu capacidad y mi capacidad de poder ver, de poder visualizar, de poder entender lo que Dios quiere hacer. La palabra sabiduría quiere decir conocer hacia dónde Dios te está llevando. Entonces, ¿dónde entra esto en la visión? Si no hay sabiduría, si no hay visión, dice Santiago,
si no hay un conocimiento profundo de lo que Dios quiere hacer, eso produce en la vida de una persona inconstancia. Es impresionante ver personas que no logran establecerse en lo que Dios los ha llamado a hacer, llámese negocio, llámese una empresa. Es interesante ver personas que ni siquiera se logran establecer aún dentro de su propia familia porque hay un problema de inconstancia. ¿Sabe? Esto es algo tan importante porque una de las cosas que estamos creyendo en nuestro corazón es que Dios nos va a bendecir. Hay algunos de nosotros que estamos a un paso de que esa puerta se abra, de que eso que hemos estado esperando se alcance. Es como cuando uno solo tiene que hacerle la llave, clic, y la puerta se abre. Pero en muchos sentidos, para que esa puerta se abra, vamos a necesitar ser constantes. Pero ¿sabe qué es lo único que hace que una persona persevere, aun cuando las circunstancias son adversas, aun cuando las cosas no están funcionando? Es entender que en medio de esa circunstancia Dios está operando algo. Dios está procesando algo. Dios está formando algo en ti. Eso es la visión, eso es la sabiduría. Poder ver, diga conmigo, poder ver lo que Dios está haciendo. Por eso es que muchas veces encontramos personas que con la prueba más chiquita se descongelan. Con la prueba más pequeña se desaniman. Es impresionante cuando Santiago dice el peligro más grande de la inconstancia, porque Santiago dice en el versículo 7, la persona inconstante, la persona que está de un lado a otro, la persona que no se logra establecer, dice, no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es que cuando no hay una constancia viene un estado de desgaste, viene un estado de cansancio. Es como aquellas personas que invierten en un momento por una área, después se enfocan en otra área y cuando termine el año nos damos cuenta que estuvieron en muchas cosas, pero no logramos concretar algo. Número 2, cuando no hay visión, la segunda cosa que nos puede suceder es lo que dice Proverbios 29:18. Cuando declara, voy a leer la versión internacional, NBI, dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que son obedientes a la ley. Pero si usted busca el significado de la palabra extraviar, a mí esto me impactó mucho. Yo había leído este versículo muchas veces, lo había escuchado predicar muchas veces, pero cuando fui a buscar el significado original de la palabra extraviar, en otras versiones dice se desenfrena. El verdadero significado de esta palabra es alguien que se suelta, alguien que se desvincula, alguien que termina ignorando a Dios, alguien que pierde el sentido. Mire esta definición. Alguien que se extravía es alguien que pierde el sentido de dirección de Dios. ¿Sabe? Cuando uno tiene visión, está en el lugar seguro. Cuando uno tiene visión, uno debe entender que tarde o temprano usted va a llegar, pero cuando la visión deja de fluir, cuando no logramos ver, dice Proverbio, nos extraviamos. ¿Saben qué es lo que pasa con una persona sin visión? No se logra vincular. Preste atención a esto. 2018, año de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? O sea, que el que se va a manifestar, ¿quién es? Diga conmigo, yo. Créalo, si diga conmigo con fe, yo. Pero tienes que estar vinculado. ¿Cómo yo hago para estar conectado con el mover de Dios a través de la nación y a través de la iglesia? Yo necesito
capturar la visión de la iglesia, porque cuando yo capturo la visión de la iglesia, yo me conecto. Cuando yo suelto la visión de la iglesia, hay una tendencia a extraviarme, y la palabra extraviar significa que poco a poco yo me comienzo a desvincular, a soltar de todo lo bueno que Dios va a hacer. Necesitamos estar conectados. Número 3, cuando no hay visión, perdemos la capacidad de ser guiados por Dios. Y cuando no somos guiados por Dios, lo que va a suceder en nuestra vida es que nos vamos a sentar en la crisis. ¿Sabe? Alguien sin visión es alguien que no logra superar las crisis. La tendencia de una persona sin visión, lo vamos a estar viendo en toda la serie, en cada uno de estos miércoles. La tendencia de una persona sin visión es que tolera la crisis. El problema de la tolerancia es que todo lo que toleramos, tarde o temprano, nos va a afectar, y todo lo que toleramos no cambia. Necesitamos introducir la fuerza del cambio, pero una persona que no tiene visión, ¿qué es lo que pasa cuando no hay visión? Perdemos la dirección de Dios, pero nos asentamos en la condición que estamos viviendo. Por eso es que muchas personas celebrar un año nuevo, comenzar un año nuevo, muchas personas comienzan sin expectativa. ¿Por qué? Porque las crisis se asentó, porque terminamos viviendo no creyendo a lo que Dios va a hacer, porque la visión tiene que ver con visualizar lo que Dios va a hacer. No, terminamos creyendo lo que hemos vivido en los últimos días. O sea, nos terminamos estableciendo en el pasado. Y es muy peligroso, porque cuando una persona llega a esa condición de frustración, comienza a cambiar todo en él, aún su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de emprender. ¿Saben qué es lo que pasa cuando alguien no tiene visión? Su mayor expresión tiene que ver con una sola palabra: una queja constante. No va a suceder nada, no va a cambiar nada, todo va a seguir igual. Y esa queja que nace primero en la condición del corazón se termina manifestando en las acciones. Y Habacuc le dice a Dios en el versículo 2 del capítulo 1: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Saben, esta es una pregunta del profeta acerca de la condición de una nación, de un pueblo. Pero sabe, en esa pregunta muchos de nosotros nos podemos identificar. Porque yo creo que en algún momento muchos de nosotros le pudimos haber dicho a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vamos a clamar y vamos a ver una respuesta? ¿Hasta cuándo vamos a salir de esta crisis? ¿Hasta cuándo me vas a dar esa promesa que has hablado en mi vida? ¿Hasta cuándo harás un cambio? Señor, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, o inclusive en esta misma noche, pudiéramos estar diciendo: Señor, ¿cuándo me vas a salvar? ¿Cuándo me vas a dar ese trabajo? ¿Cuándo se va a transformar mi familia? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esa era la pregunta del profeta. Dios le dice a Habacuc: Habacuc, te voy a hacer justicia. Te voy a levantar una nación más injusta para hacer justicia. Porque la respuesta de Dios para la condición de injusticia de Israel fue levantar una nación idólatra, una nación pagana, una nación injusta llamada Babilonia. Preste atención a esto, porque no hace sentido. ¿Cómo Dios, para traer justicia, levanta una nación injusta? O sea, yo quiero que nosotros nos podamos trasladar al corazón de Habacuc, porque ¿qué pudo haber pasado en el corazón de Habacuc? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando Dios te dice: te voy a responder, pero no te voy a responder a la manera que tú quieres, te voy a responder según la visión que yo tengo? Habacuc le dice a Dios: Señor, ¿cómo puedes levantar una nación
¿Por qué usaría Dios a Babilonia, que era una nación mucho más malvada, mucho más pagana, mucho más idólatra que Judá, para hacer justicia? O sea, ese es el momento cuando muchos de nosotros llegamos a un conflicto en el corazón y en la mente y le comenzamos a decir a Dios: Señor, no lo entiendo. No es la respuesta que quería para mi matrimonio, no es la respuesta que quería para mi finanza. Hay algo que no me está cuadrando aquí. Pero lo poderoso es lo que después hace Habacuc, porque en el capítulo 2, a esa condición, pudiéramos decir una falta de entendimiento, yo sinceramente creo que Habacuc posiblemente colapsó. Habacuc le dice a Dios, o mejor dicho, determina algo a hacer. En el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré. Habacuc no entendía. Mire, amados hermanos, si hay algo que usted se debería llevar en esta noche, es la respuesta de Habacuc ante un entorno que no se entiende naturalmente, pero que posteriormente se va a entender espiritualmente. Lo mejor que nos puede pasar es responder a aquellas situaciones que no entendemos, no conforme a lo que nuestros ojos ven, no conforme a nuestra experiencia, no conforme al conocimiento que nosotros tenemos de la vida. No, necesitamos responder a las condiciones que tenemos conforme a cómo Dios lo va a hacer, con una visión espiritual. Y Habacuc, ¿qué es lo que hace? Capítulo 2, versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. O sea, Judá iba a ser una ciudad sitiada. O sea, lo que le venía a Judá era la guerra. Una nación más poderosa, más fuerte, iba a invadir Judá, iba a traer un cautiverio a Judá. Pero Habacuc dice: no, me voy a plantar en la fortaleza. Y mire lo que dice después: y voy a velar, y velaré para ver lo que se me... ¿Quién le iba a hablar a Habacuc? Diga conmigo: Dios. Y que he de responder tocante a mi queja. O sea, la mejor decisión, amados hermanos, ¿saben cuál es la decisión número 1 que necesitamos tomar en este primer mes del año? Consultar a Dios, preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere hacer en este año 2018. Consultémosle a Dios y Dios le responde a Habacuc. ¿Y cuál es la manera en cómo Dios responde? Habacuc, vaya conmigo, Habacuc capítulo 2. Habacuc: y Jehová, respire profundo porque qué poderoso es saber eso, que Él responde. Y Jehová me respondió y dijo: escribe, ¿qué hay que hacer? Escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Diga conmigo: no va a mentir. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No, diga conmigo: no tardará. La visión de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida. 3 cosas le digo a Dios. 3 cosas nos tienen que dejar ver cuando nosotros comenzamos a ver como Dios ve. Número 1, hay que escribir. Dios le dijo a Habacuc: Habacuc, necesitas hacer algo. Escribe la visión y darla a conocer. ¿Por qué Habacuc necesitaba escribir? Por lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, el enemigo constantemente está lanzando a nosotros dardos que quieren apagar nuestra fe. Pero cuando uno escribe la visión y uno la puede ver, uno la puede leer, uno puede ir a ella cada vez que se siente desanimado, agotado, y uno puede entender que no es una visión que nació en nuestro corazón o una buena idea personal que tuvimos, sino es una visión que nació en el corazón del Dios que todo lo puede.
y la leemos, eso nos va a afirmar aún en medio de una crisis. Dios le dice a Habacuc, paso número 1, Habacuc, hay que escribir lo que yo voy a hacer. Hay que visualizar no la crisis, sino el futuro. ¿Sabe cuál era la visión de Habacuc? Habacuc, viene un tiempo difícil, viene un tiempo de cautiverio. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, los tiempos irán de mal en peor. Esa es la gran realidad. Pero había una visión para Habacuc y hay una visión para nosotros. ¿Sabe cuál era la visión para nosotros? Dile al justo que vivirá por la fe. ¿Saben cuál era la visión de Habacuc? La crisis va a llegar, pero no te va a tocar, porque el justo vive por fe. El justo vive no por lo que está viendo naturalmente, el justo vive por lo que Dios dijo para él. Esa es la diferencia de un hombre y de una mujer de visión. Habacuc, escríbela. Número 2, le dice Dios a Habacuc. Habacuc, ¿sabe qué? Se va a cumplir. Va a parecer que tarda, va a parecer que no llega, pero tarde o temprano se va a cumplir. Habacuc, es solamente la visión la que te va a sostener en el tiempo de la crisis. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc. Es solo la visión la que te va a sostener en el tiempo de la crisis. ¿Sabe cómo termina el libro del profeta Habacuc? Vaya conmigo a Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, diga conmigo, con todo, yo, ¿qué vamos a hacer? Me alegraré en el Señor, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Esto es el entendimiento de una persona de visión. ¿Por qué? Porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Porque nuestro Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe qué hace un cautiverio? Babilonia iba a ser un cautiverio esclaviza, un cautiverio paraliza. Pero mire lo que está diciendo Habacuc. Él es el que me hace como los pies de las siervas. Y usted sabe que un siervo, una sierva tiene mucha movilidad. Lo que el cautiverio iba a traer como una opresión, como una paralización, como una esclavitud, Dios lo iba a convertir como una bendición para Habacuc. Aunque tal vez a su alrededor las circunstancias no cambiaran. Por eso es que necesitamos capturar la visión. Necesitamos hacer lo que hizo Habacuc. Ir a casa, si usted tiene que encerrarse en su cuarto, tal vez esperar que todas las personas duerman de su familia y decirle a Dios genuinamente, Dios es un papá que nos ama. Señor, háblame. No quiero comenzar un año más haciendo como dijo Pablo, golpeando al aire. No quiero correr una carrera más sin ni siquiera tener en mente a dónde me quieres llevar. No quiero comenzar un año más con la expectativa de que pudiera ser eliminado
porque no tengo el entendimiento de lo que tú quieres hacer. ¿Sabe cuál es el paso número 1 para entender la visión que Dios tiene para nuestra vida? El paso número 1 es ir a la fuente de la visión. La falta de visión es la falta de intimidad con la fuente, con Dios. La falta de visión no es que Dios nos hable. Hebreos capítulo 1 dice: Dios habló a través de los profetas, pero hoy habla a través de su Hijo. Dios continúa hablando a nuestra vida, pero entender la visión nos tiene que llevar a conectarnos con la fuente. El próximo miércoles vamos a continuar introduciéndonos en este tema, porque algo que nos decía el pastor Arsenio es esto: no vamos a alcanzar nada en este año si primero no entendemos lo que Dios quiere hacer. No vamos a alcanzar, no vamos a ser intencionales si primero no descubrimos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero vamos a entrar y vamos a comenzar a intimar en Dios. ¿Cuántos van a intimar en Dios? Vamos a intimar en Dios. Dios nos va a revelar procesos. Dios nos va a revelar de dónde va a salir la provisión. Vamos a hablar de cómo Dios, una vez que te da una visión, te va a provisionar para esa visión. Vamos a hablar de cómo elaborar ese plan para que la visión se concrete. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no planificamos una visión, la visión puede terminar siendo solamente un buen deseo. Pero de algo sí quiero que usted esté seguro. Si usted se embarca con nosotros como iglesia en este viaje, usted va a tener un año 2018 como nunca antes en su vida, porque lo que Dios cumple, lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.